Bien, hola a todos, aquí en el segundo curso, digo, en la segunda clase de este curso de Lumion 9. Así que vamos a empezar. Bien, en esta ocasión, pues, viendo que ya la clase pasada ya hemos visto las herramientas básicas como lo son, pues, la interfaz, el desplazamiento, así como el paisaje y el tiempo, pues en esta ocasión nos vamos a centrar en los objetos, o como yo les digo, componentes. ¿Qué son estos componentes o estos objetos que solemos pues encontrar en Lumion, no? Pues tienen que saber que Lumion tiene una galería en la cual ya hay modelos predefinidos que nos van a permitir decorar nuestro proyecto. Ejemplo. Por ejemplo aquí. Esos componentes yo los encuentro aquí. Por ejemplo, aquí donde está el símbolo de un árbol, pues encuentro vegetación, ¿no? Autos, personas, ambientes para interiores, efectos especiales, sonidos y iluminación. Bueno, iluminación. ¿Cómo funcionan? Pues yo puedo darle un clic a naturaleza, ¿de acuerdo? Y puedo venir aquí donde dice ubicar y se me va a abrir la galería de todo lo que hay dentro del punto de naturaleza, ¿no? Es decir, todos los componentes, todos los objetos que van a servir para poder colocar elementos de naturaleza. Si no se te abre como a mí, pues también puedes darle doble clic y dándole doble clic se va a abrir el siguiente punto, ¿no? Y así, y así, y así. Entonces, bien, ¿cómo se colocan? Pues simplemente es cuestión de ir buscando. Por ejemplo, digamos, yo quiero aquí gray. Ok, este de acá. Y lo coloco, ¿no? Van a ver que una vez que yo coloco, el mouse va a seguir una secuencia. Y esta secuencia es la que va a permitir, pues, seguir colocando, ¿no? Algunos se marean porque tú mueves el mouse y sigue colocando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si yo sigo dando clic, pues va a seguir colocando. ¿Cómo hago yo para cancelar, pues, la colocación? Puedo venir aquí en donde dice seleccionar y automáticamente dejo de colocar. ¿Ok? Así que hay que tener en cuenta que para poder colocar objetos tenemos esta herramienta que se llama lugar. Y esta podemos seguir buscando, ¿no? Si en el caso yo sé el nombre de la planta que quiero, la puedo buscar. Aquí arribita hay un buscador. Esto lo digo porque hay un montón de vegetación, entonces es mejor pues buscarla si te sabes el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo voy a buscar a ver, voy a buscar un Ficus elástica. A ver. Aquí está, Ficus elástica. Uy, tan chiquito. Ok, aquí está. Muy bien. Y de esta manera yo puedo ir navegando, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Pues yo puedo venir en transporte, puedo encontrar, no lo sé, ¿no? Puedo encontrar botes, puedo encontrar autobuses, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando tú eres una persona nueva en Lumion, pues vas a querer hacer esto, ¿no? Digamos que yo ya coloqué árboles, ya coloqué vehículos, ya coloqué personas. Vamos a colocar personas, por cierto. Digamos que ya coloqué personas. Entonces, a veces surge que tu auto lo has colocado mal y lo debes mover. O el árbol lo has ubicado mal y lo debes mover. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Verdad? Una vez que ya los puse, ¿puedo modificarlos? Pues la verdad es que sí. Y para ello tienes que venir a seleccionar. Cuando nosotros damos clic en seleccionar, tenemos 4 herramientas abajito. Esas 4 herramientas son las únicas herramientas de modificación que tenemos, además de la rotación y la escala. No existen más, es bastante básico Lumion, ¿eh? Así que bien, una vez que yo hago esto, pues van a ver que yo puedo tocar la persona y moverla de un lugar a otro. Y también deben notar que cuando yo realizo esta acción de mover a la persona, Lumion me muestra una cota de referencia indicándome cuántos metros, en este caso en metros, es que se está desplazando esta persona. Así puedo tener una idea de cuánto le estoy moviendo, ¿no? A ver si estoy en lo correcto o no. Y una vez que yo ya hago esto, digo, ah, ya bacán, puedo mover a la persona, pero ¿y si quiero mover el carro? Lo quiero tocar y no me deja. Y esto es perfectamente normal. No es un error, ¿de acuerdo? Cuando eres nuevo en Lumion, a veces se te hace tedioso esto de no poder moverlo,
pero tienen que saber que las herramientas de movimiento en Lumion tienen jerarquía, por decirlo así. ¿A qué me refiero con esto de jerarquía? Pues tienen que saber que si yo estoy seleccionando la categoría de persona, solamente voy a poder usar estas herramientas en personas. Es por eso que yo puedo mover a la persona, pero no puedo tocar un auto. Así que si yo quiero mover un elemento de cierta categoría, pues debo ir a la categoría. Y ahora sí lo puedo mover. ¿Lo ven? Entonces si yo quiero mover el árbol, pues debo dar un clic en naturaleza, agarrar este árbol y ahora sí lo puedo mover. Pero la persona no la puedo mover. Si quiero tocar el auto, pues doy clic en auto y lo muevo. Si quiero tocar la persona, doy clic en persona y lo muevo. De esta manera es como funciona, ¿de acuerdo? Sé que es algo fastidioso, pero realmente es muy útil. Porque tienen que saber que en un proyecto vas a tener muchas veces más de 5000 objetos con total facilidad, obviamente dependiendo de la complejidad del proyecto. Y poder distinguir lo que vas a tocar es bastante chévere. ¿Ok? ¿Qué otras cosas encontramos? Pues así como yo tengo la herramienta que acabamos de ver, que es la herramienta mover, también tengo otra herramienta que se llama cambiar elevación. Es decir, yo puedo dar un clic a esa herramienta que se llama mover hacia arriba, tocar el pin de la persona, noten que hay como una bolita, y puedo cambiar su altura. Para arriba, para abajo, como quieras. Entonces puedes cambiar su altura. Si por algún motivo lo moviste y cuando lo bajas pues ya no sabes qué tan exacto es el piso, pues tienes que saber que con la tecla o con la herramienta mover, cada vez que tú muevas algo, siempre se va a vincular al piso. Así que si por algún motivo tienes algo flotando, ya sabes que lo puedes arreglar con la herramienta mover, porque la herramienta mover le va a cambiar la altura automáticamente según lo que toques. ¿De acuerdo? Eso es lo chévere. Así que no te preocupes. ¿Qué otras cosas encontramos aquí? Pues también tenemos la herramienta de movimiento horizontal. ¿Qué es esto de movimiento horizontal? Pues te habrás dado cuenta que cuando tú mueves, como lo mencioné hace un momento, se cambia de altura, ¿verdad? Aquí está en el piso, aquí está arriba y aquí está más arriba y si lo pongo acá está en el techo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto de movimiento horizontal? Pues el movimiento horizontal es una manera en la que yo puedo mover el objeto, pero mantener su altura, es decir, no va a tocar el piso. ¿Lo ven? Mantiene la altura del movimiento. Eso es lo que significa el movimiento horizontal. Nuevamente, ¿no? Movimiento libre, que se mueve según lo que toco, y el movimiento horizontal, que lo que hace es lo mueve sin cambiar la altura. ¿Ven? En lo personal yo nunca uso el movimiento horizontal. ¿Por qué? Porque cuando yo muevo, yo también puedo mover y presionar la tecla Shift. Miren, aquí está cambiando de altura, pero cuando presiono Shift, mantiene su altura, ¿lo ven? Con Shift, sin Shift. Uy, he presionado muchas veces Shift, creo. Entonces noten que aquí detecta ese cambio, ¿no? Entonces yo con Shift puedo activar el movimiento horizontal. Así que generalmente nunca le doy clic al botón, yo lo uso con Shift. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Pues también puedo rotar los elementos con esta herramienta que se llama rotar. Doy un clic a rotar y pues yo puedo dar un clic al pin y mover el mouse, ¿no? E ir, noten que mi mouse está apuntando hacia donde quiero que rote. Entonces puedo rotar. ¿De acuerdo? De esa manera funciona. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una persona, pues por algún motivo, ¿no? Tengo una persona, y cambié el cursor, y la persona por algún motivo quizá es muy grande, me parece muy chiquita y yo necesito cambiar sus dimensiones. Pues para ello también tenemos una herramienta que se llama escalar. Esta herramienta escalar lo que nos va a permitir es hacer esto. ¿Lo ven? Yo puedo hacer una persona muy grande o muy chiquita. Si te complicas mucho hacerlo con el mouse, todas esas herramientas, por ejemplo en el rotar también, ¿no? Cuando roto, tienen que saber que aquí sale una barra. Esa barra nos va a indicar cuántos grados está rotando. De igual forma, si yo estoy en escalar, me va a avisar
en qué porcentaje lo estoy escalando. Así que así lo puedo controlar mejor. Igual, sea para la rotación o para el escalado, tienen que saber que si el cambio es muy abrupto, con Shift, o sea, dejo presionado Shift y ahora el escalado se hace más lento, incluso hasta los decimales, ¿lo ven? Entonces, de esta manera puedo controlar el escalado y se hace de una manera más tranquila. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Muchas veces también yo voy a tener muchos objetos y no quiero, digamos, el seleccionar categoría por categoría, ¿no? Porque han visto que cada vez que yo selecciono una categoría, solo puedo mover esa categoría. Y si quiero mover un carro, pues tengo que tocar la categoría carros. Muchas veces vamos a requerir seleccionar de golpe, de manera masiva. Porque, no sé, no me equivoqué, tengo que mover un conjunto de elementos de un lugar a otro. Y no puede estar tocando pues uno por uno, ¿no? Pues para ello existe esta herramienta de aquí, que se llama seleccionar todas las categorías. Esta herramienta nos permite seleccionar, como su nombre lo dice, elementos de distintas categorías mediante un drag selection. ¿Qué es un drag selection? Pues un drag selection es dar clic a un lado y arrastrar. Eso es lo que significa. Entonces noten que ahorita solo está activo el pin del auto. Miren qué va a pasar cuando yo doy clic a seleccionar a todas las categorías. Le di clic y aparecieron un montón de elementos adicionales. Y no aparecen siempre, ¿sí? Lo que hacen es aparecen según cómo yo muevo mi mouse. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo el mouse para la izquierda, me van a aparecer los pines de todos los elementos que están a la izquierda. Si muevo el mouse a la derecha, pues aparecen todos los que están a la derecha. Y si yo quisiera seleccionar elementos de distintas categorías, pues puedo presionar control, que es para selección múltiple, doy un clic, dejo presionado el clic y puedo seleccionar todo lo que tengo acá. ¿Lo ven? Y cuando muevo, pues ahora sí muevo varias cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Si por algún motivo me equivoqué moviendo, tienen que saber que Lumio tiene una herramienta que es el control Z, ¿no? Coloquialmente hablando. Pero tienen que saber que esta herramienta, basta con que tú cambies de herramienta o algo, suele desaparecer a veces, así que hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez hecho esto, pues vamos a comprender también qué otras cosas adicionales se pueden hacer con los componentes, ya para concluir, ¿no? Para no hacerle el video tan largo. Porque es bastante fácil. En primera instancia, también hay que conocer que los componentes tienen parámetros. Así como en Revit las familias tienen pues elementos, tienen información, en Lumion los componentes tienen parámetros. No todos, algunos. Por ejemplo, yo puedo tocar a esta persona y noten que cuando yo toco a la persona salen opciones. ¿Ok? Aquí la opción más básica es colorear, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo escoger una persona y quitarle la textura y va a ser una silueta completamente negra. Pero también yo puedo hacer que sea una silueta completamente blanca. Ahora, muchos dirán, ¿y por qué querría yo hacer una persona completamente blanca? O por el contrario, una persona completamente negra. Pues tienes que saber que muchas veces en un renderizado, cuando hacemos un video, las personas suelen quedar mal. Por ejemplo, se nota que es falso. Obviamente, si es una persona que está en tercer plano, no se nota, ¿no? Puede pasar por ahí un poquito piola, pero generalmente se ven mal. Entonces, muchos recurrimos a tener siluetas. Entonces, una silueta es más neutra. Además que cuando las personas tienen ropa de distintos colores, a veces contrastan un poquito con la arquitectura y con lo que quieres mostrar, ¿no? Entonces, una silueta es neutra, así que no afecta. Yo prefiero usar siluetas en lo personal. De vez en cuando sí personas, pero generalmente pues siluetas, ¿no? Y te da dos opciones, blanco y negro, para que decidas cuál hace más contraste con tu elemento arquitectónico. ¿Esto aplica solo para la persona? No. Por ejemplo, los carros los puedes pintar, les puedes cambiar de color, puedes encender sus luces y también puedes decidir mostrar al conductor, que de por sí es bastante feo, mira. Tú puedes apagar el conductor y desaparece. ¿Cómo también lo puedes prender?
Esto depende mucho del componente, ¿de acuerdo? Hay componentes que tienen opciones. Los carros generalmente sí tienen de color. Y lo mismo con el conductor, ¿no? Mira, acá hay un conductor, lo puedo apagar. No se ve. Pero también hay elementos que no tienen. Estos elementos van a depender, ¿no? Algunos sí. Por ejemplo, este de acá lo toco, no tiene nada, está vacío. Y es porque no tiene modificaciones. ¿De acuerdo? Así que hay que tener en cuenta eso cuando trabajemos con componentes. Ok, para poder finalizar ya esta clase, como pueden ver es bastante sencillo y bastante práctico, pues vamos a aprender cómo importar componentes de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Pues si bien es cierto, Lumion tiene una galería enorme, ¿no? Vamos a encontrar camas, pelotas, mesas, sillas, tachos de basura, etcétera, etcétera. Pues también vamos a necesitar cosas que tal vez no hay, ¿no? Por ejemplo, algo que aquí me llamó la atención, no recuerdo dónde era, me acabo de acordar, que había encontrado algo que había aquí en Perú hace tiempo. No recuerdo dónde estaba, a ver, un ratito me acabo de acordar, tal vez ustedes sí lo identifican, pero yo recuerdo que estaba acá. A ver, aquí está, que era esto de Telefónica. Fue un buen toque por parte de Lumion, me llamó mucho la atención, que lo quería mencionar, ¿no? Este es bueno mencionarlo, sí, si quieres ahí por ahí tener un render con esto y encima de la imagen, ¿no? Habla sin decir ni pío, que es algo muy común acá, un tipo de publicidad aquí en Perú. Pero bueno, componentes, ¿no? Ok, entonces volviendo al tema, vamos a ver cómo traer componentes de terceros. Es decir, si bien Lumion tiene una galería enorme, muchas veces yo voy a querer traer objetos que no necesariamente son de Lumion. Y de esa forma nosotros traemos nuestro proyecto, pues, ¿no? Para poder trabajar. ¿Cómo funciona esto? Pues tú puedes buscar en internet directamente. Te puedes buscar 3D Warehouse, que es una página muy buena. Que si usan SketchUp, de ley deben conocer 3D Warehouse, que es una página pues que tiene, es una galería, tiene un montón de elementos. Así que, por ejemplo, hay camas, ¿no? Sillas, por ejemplo, hay esta cosa que no sé qué es. Y yo puedo descargar este modelo. Este modelo tiene formatos, es decir, son tipos de archivos, ¿de acuerdo? Tienen que saber en primera instancia que el archivo nativo para importar en Lumion es el típico archivo collada, colada, como quieras decirle, que es una extensión que es .dae. Ese es el archivo nativo para poder importar algo a Lumion. Ahora, si no es un archivo DAE, ¿lo vas a poder importar? Si es que es un archivo de SketchUp, sí lo vas a poder importar. Pero no las versiones 2020, 2019. Tienes que guardarlo en una versión antigua. Yo he probado con 2018 hasta 2015, si no me equivoco, y sí he podido importar. Generalmente me bota error cuando importo con 20, no sé por qué, ahí me lo dejan en los comentarios si es que tal vez estoy haciendo algo mal, pero con 20 siempre me bota error. Lo recomendable es ir a SketchUp y exportarlo como un archivo TAEVO, ¿no? Así que vamos a verlo rapidito. Digamos que quiero descargar esto. Lo descargo, lo abro en SketchUp para ver, ¿no? Más o menos cómo es esto de la exportación. Ok, aquí tengo SketchUp. Obviamente puede ser un archivo Revit también, ¿no? Pero el archivo Revit ya he hecho un video sobre cómo exportar, así que eso lo voy a anexar acá arribita para que en el caso que quieran ver cómo sacar de Revit a Lumion, pues van a ese video y lo miran, ¿no? Entonces yo puedo venir aquí, exportar y exportar modelo 3D. Y aquí hay formatos. Es decir, tú puedes poner aquí el collada, ahí está el DAE, y a esto le pongo, no lo sé, no, mobiliario clase. Y lo exporto. Exporta, vengo a Lumion y para poder importarlo, pues vengo en importar nuevo modelo. Y aquí tengo el mobiliario clase, ¿no? Que es este de acá. Voy a abrir. Y cada vez que yo importe algo nuevo en Lumion, tienes que saber que tú puedes ponerle un nombre diferente al archivo que estás importando, pero si el nombre tiene que ser correlativo, pues lo dejas, ¿no? No pasa nada. Y también tienes categorías. ¿Qué es esto de categorías?
Pues así como cuando tú ves un árbol, hay categorías, o cuando ves un auto, hay categorías, pues las importaciones también tienen categorías. Yo tengo uno que se llama principal, otro que se llama tesis, otro que se llama trabajo. Esas son categorías. Si tú quieres crear una nueva que se llame, no lo sé, ¿no? Clases, pues cuando vayas a importar, mire, vamos a poner mobiliario clase, voy a crear una nueva categoría y la voy a llamar clase. Y doy OK. Y ya está, pueden ver que ya tengo esta cosa, lo que quiera que sea, lo tengo aquí, ¿no? Entonces doy un clic. Y noten que arriba ya tengo categoría principal, categoría clase, tesis y trabajo. Entonces de esta manera yo puedo ir clasificando mis importaciones. Si yo tengo mis propios modelos para una cama, pues creo una categoría llamada camas. O lo que quieras, ¿no? Ya va a depender de ti. ¿Ok? Así que como pueden ver, de esta manera nosotros podemos traer un archivo externo a Lumion para poder trabajarlo. Así que bien, espero que les haya gustado. Como pueden ver, los componentes es algo bastante práctico, bastante sencillo. Solo es cuestión de practicarlo. Cualquier duda, consulta, sugerencia o tema nuevo que quieran ver o que algo me haya saltado, lo dejan en los comentarios y pues se hace un nuevo video, ¿no? Tomando ese tema. Así que nada más. Les repito, espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta o sugerencia, yo siempre estoy atento a los comentarios. Recuerden, no olviden dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Soy Jorge Gómez Ochoa. Hasta la próxima.